por una ideología, ¿no? Que viene a ser la Ilustración. La Ilustración, como lo tienen ahí en la pantalla, ¿no? ¿Qué es la Ilustración? Bueno, es un movimiento filosófico, literario y científico basado en la razón y en el liberalismo. Movimiento filosófico, ¿por qué? Porque empieza a cuestionarse, ¿no?, la autoridad de ese entonces, ¿no? La autoridad que gobernaba en ese entonces a los reinos, porque todavía estamos hablando de reinos, ¿no? En esta época, siglo XVIII, todavía hay reinos, hay reyes que gobiernan, y entonces empiezan a haber una serie de cuestionamientos, ¿no? Es por eso que se habla de un movimiento filosófico. Ahora, ¿a qué gobierno normalmente se cuestiona? Bueno, al absolutismo real, ¿no? Conocido también como el antiguo régimen, ¿no? Así era llamado, ¿no?, el absolutismo real, o también llamado el antiguo régimen. Antiguo régimen. El antiguo régimen era un gobierno absolutista conformado por reyes, ¿no? Quienes gobernaban durante este periodo eran los reyes. Los grandes monarcas eran los que de una otra manera gobernaban durante un periodo, ¿no?, que abarcaba desde el siglo XVII hasta aproximadamente el siglo XVIII, ¿no? Desde el siglo XVII hasta el siglo XVIII. Durante este periodo se había generado una monarquía, ¿no?, absolutista, una monarquía que de una otra manera concentraba todo el poder, ¿no?, todo el poder. En este periodo todavía no habían poderes, ¿no? El Estado no tenía poderes, ¿no? Por ejemplo, hoy en día se dice que el Estado tiene el poder legislativo, el poder judicial, ¿no?, el poder legislativo, pero en este periodo no hay poderes todavía, ¿no? ¿Quién concentra todos los poderes? Bueno, lo hace el rey. El rey es el gobernante absoluto de todo, ¿no? Es por eso que este periodo se le llama el absolutismo real, ¿no?, donde obviamente el rey pues tiene el control de todo, ¿no?, el control de todo, ¿no? Y es así como están conformados varios reyes europeos, ¿no?, donde ellos concentran todo el poder, ¿no?, en este caso. Es así como se va a dar lo que se conoce como las monarquías, en este caso absolutistas, ¿no?, que tenemos las monarquías absolutistas, ¿no? El control es absoluto, la total concentración del poder, ¿no? Por ejemplo, el rey, él mismo gobernaba, él mismo creaba leyes, este mismo rey administraba justicia, ¿no? Entonces todo eso era características de este periodo, ¿no?, de las monarquías absolutistas. El mismo rey era quien, de una otra manera, era el único que gobernaba, el único gobernante, ¿ya?, gobernante. No solo era el único que gobernaba, sino era el único que creaba leyes, ¿no?, y también era el único que administraba justicia. Justicia que muchas veces solo era en beneficio de él, nada más, ¿no? Entonces, todas esas características hacían que los reyes de esa época sean absolutistas, ¿no? La población no tenía derechos, la población vivía explotada. Los únicos que se beneficiaban de todo eran, ¿no?, en este caso, el rey. El rey era el único que gobernaba, en este caso creaba leyes y administraba justicia en su beneficio, ¿no? A todo eso se le llamó
las monarquías absolutistas, o también conocido como el absolutismo real. Es en todo ese contexto, pues, que va a surgir la Ilustración, ¿no? La Ilustración viene a contradecir todo lo que hacía el rey, pues, ¿no? Es por eso que la Ilustración es un movimiento filosófico, es un movimiento literario, ¿no? Es un movimiento literario, porque los ilustradores, ¿no? Crearon una especie de enciclopedia, ¿no? Justamente llamado así, ¿no? La enciclopedia, van a crear, ¿no? La enciclopedia, un libro en el cual ellos criticaban a este régimen, ¿no? A estas monarquías absolutas. Es así que se crea la enciclopedia. Enciclopedia. ¿Ya? La enciclopedia, ¿no? La enciclopedia, pues, ¿no? Es ahí en este libro donde ellos van a manifestar todas sus teorías en contra, pues, ¿no? De todas las monarquías, ¿no? Por ejemplo, dentro de este librito ellos van a hablar sobre la libertad, van a hablar sobre los derechos a elegir, los derechos, por ejemplo, en este caso, en cuanto al ciudadano, ¿no? Ideas obviamente para ese entonces, que hoy en día nos parecen ideas normales, pero para ese entonces eran ideas terrucas, pues, ¿no? O sea, el rey miraba con malos ojos que su pueblo hable de libertad, ¿no? O sea, era algo muy... No era parte. Recuerda que el rey era una especie de padre, ¿no? Y el pueblo eran sus hijos. Es por eso que se habla de un gobierno paternalista también. ¿Por qué? Porque durante ese periodo, pues, el rey abastecía, aunque más desabastecía al pueblo, ¿no? En este caso. Y claro, hablaba mucho de la libertad, ¿no? Científico, ¿por qué, profe? Porque estaba basado en la razón, en la razón, ¿ya? Estaba basado en la razón. Por eso era un movimiento, ¿no? En este caso, no solo literario, sino también científico. Claro, el antiguo régimen, desgraciadamente, fue secundado por la misma iglesia, ¿no? ¿No? Si bien es cierto, el rey tenía poder, pero ese poder, ¿quién se lo daba? Se lo daba muchas veces la iglesia. Porque la iglesia decía que el rey era descendiente de la Sagrada Familia, era descendiente de Dios, y por ende el rey no podía ser cuestionado, no podía ser interrogado, ¿no? O sea, tenía una especie de inmunidad el rey. Con lo cual, obviamente, pues la población se hartaba de eso, pues, ¿no? Estaba molesta. Es por eso que la ilustración trae nuevas ideas, trae ideas como la libertad, trae la idea de la razón, ¿no? De no creer que todo viene de Dios, sino que también, ¿no? La razón, el hombre, también puede, ¿no? Ser partícipe. La ilustración, chicos, como tal, fue un movimiento, ¿no? Filosófico que se desarrolló, ¿dónde? En dos, en dos lugares, ¿no? Uno fue Francia, ¿no? Todo Francia, se va a desarrollar la ilustración en Francia, y otro va a ser Inglaterra, ¿no? Inglaterra es una isla y es ahí donde se va a desarrollar la ilustración, ¿no? Es ahí donde la ilustración, ¿no? Se va a desarrollar, ¿no? Uno en Francia y el otro pues en Inglaterra. Ahí es donde se va a desarrollar la ilustración. Ideales de la ilustración: la libertad, la fraternidad, la solidaridad y la soberanía popular. Esos son los ideales que tiene, pues, en este caso, la ilustración. La ilustración. ¿Cuáles son sus representantes de la ilustración? Bueno, tenemos acá a Montesquieu. Montesquieu, por ejemplo, el barón de Montesquieu, o también conocido como Charles II, él escribió un librito llamado El espíritu de las leyes. ¿Ya? Así se va a llamar su libro. Muere acá. Espíritu de las leyes. De las leyes. En, esa, en ese librito, El espíritu de las leyes, él habla sobre la división de poderes, ¿no?
habla de que un Estado debería estar dividido en poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Lo cual obviamente cuando él escribe ese libro no pasaba pues en Europa, ¿no? En Europa lo que había era una monarquía absolutista, ¿no? O un absolutismo real que prácticamente controlaba todo, pues, ¿no? Entonces, pero Montesquieu propone eso, ¿no? También tenemos a Voltaire. Voltaire habla sobre la libertad, ¿no? La libertad de poder elegir, ¿no? En este caso. Rousseau, tenemos a Rousseau. Rousseau habla sobre un poco el espíritu, ¿no? Ciudadano, de que el ciudadano debe escoger a sus propios gobernantes, ¿no? Y eso obviamente atacando un poco al, a, a la monarquía absolutista, ¿no? Entonces, esos vienen sus tres principales representantes dentro de la Ilustración. Entonces, es en ese contexto que surge la Ilustración debido pues a las monarquías absolutistas. Un representante de las monarquías absolutistas va a ser Luis XIV de Francia, ¿no? Llamado el Rey Sol, o también conocido como el máximo ejemplo o modelo de la monarquía absolutista, porque durante su gobierno, ¿no? Prácticamente él controló a todo su reino de una forma tal que el gobierno, pues, ¿no? O los pobladores eran de una otra manera, pues, privados de su libertad, eran eliminados si se oponían al rey, ¿no? Entonces, ¿no? Inclusive Luis XIV de Francia llegó a decir que él era el Estado, ¿no? Yo soy el Estado, decía él, ¿no? Luis XIV de Francia. Su famosa frase, ¿no? Yo soy el Estado. Con el cual, pues, ¿no? Hablaba de su poder absoluto dentro de su rey. Ahora, contemporáneo al siglo XVIII, chicos, en Inglaterra se va a desarrollar una revolución, pero no una revolución social, sino más bien una revolución tecnológica, ¿no? Y que va a beneficiar a la economía a nivel mundial posteriormente, ¿no? Estamos hablando de qué? De la revolución industrial, ¿no? La revolución industrial prácticamente es una revolución tecnológica, ¿no? Es el cambio de mejores usos, ¿no? En la fabricación de maquinaria, ¿no? De artesanía, ¿no? Entonces, algunas fuentes de energía que se van a empezar a utilizar durante esta primera revolución vienen a ser el vapor de agua y la utilización del carbón, ¿no? Esas son diríamos, las energías nuevas que aparecen o que el hombre descubre, ¿no? Que puede utilizar para mejorar su producción. A partir de esta utilización de energías es que van a surgir las locomotoras, ¿no? Los famosos trenes, los barcos a vapor, algunas máquinas de hilar, ¿no? Como la James Watt, ¿no? Creada por James, ¿no? Una máquina de tejer, ¿no? Por primera vez se crea una máquina de tejer. Entonces todo esto surge también en este contexto, ¿no? Del siglo XVIII, ¿no? El siglo de las revoluciones, ¿no? Claro, esto se desarrolla más ¿dónde? Se desarrolla más en Inglaterra, ¿no? En Inglaterra se va a desarrollar la revolución, la primera revolución industrial. De ahí data este, siglo XVIII, ¿no? En Inglaterra. Es ahí donde se desarrolla pues esta revolución industrial. Claro, acá tenemos por ejemplo Adam Smith, ¿no? Durante este siglo en Inglaterra, ¿no? Inglaterra va a ser una de las primeras, de los primeros reinos que se van a tecnificar, pues, ¿no? Se van a tecnificar debido justamente a esta revolución, ¿no? Conocido como la revolución, en este caso, revolución industrial. Entonces, todo esto es el contexto en el cual el Perú durante el siglo XVIII también, ¿no? Va a tener influencia, ¿no? Entonces, por un lado, no solo están las monarquías absolutistas, sino también está la Ilustración y también está la revolución industrial.
Todos estos acontecimientos van a ser un caldo de cultivo ¿para qué? Para que posteriormente se desarrolle, ¿no?, las revueltas o las revoluciones durante el siglo XVIII. Bueno, acá tenemos un poco el antiguo régimen, ¿no?, cómo estaba formado el antiguo régimen. A la cabeza teníamos a la realeza, que estaba conformada por el rey, ¿no? El rey era prácticamente la autoridad máxima, autoridad que emanaba de Dios, según él. Por ende, pues jamás rendía cuentas, ¿no? Por debajo de la realeza teníamos al clero, ¿no?, que era prácticamente, ¿no?, todos los miembros de la Iglesia Católica. Todos ellos conformaban el clero, ¿no?, los sacerdotes, los curas, que de una otra manera necesariamente tenían que tener al clero, ¿no? ¿Por qué? Porque la Iglesia, a través mm, de la religión, ¿no?, manipulaba a la población, ¿no?, con el afán de que obedezcan pues al rey. Ese era su papel que realizaba la iglesia, ¿no? La iglesia en este caso operaba en beneficio del rey y no del pueblo. Por debajo del clero estaba la nobleza, ¿no? La nobleza normalmente estaba conformado pues por la clase alta, ¿no?, de las sociedades, ¿no? Normalmente conformaban la corte real, ¿no?, parte de la nobleza. Gente que valía por sus títulos, ¿no?, por las riquezas que tenían, en este caso. De ahí venía la burguesía y el pueblo. La burguesía era un grupo entre la clase alta y la clase baja. Comúnmente eran llamados también de la clase media, la burguesía. Los burgueses eran comerciantes, eran personas que se dedicaban a vender, ¿no?, a comercializar cosas. Bueno, a estos comerciantes se les conocía como los burgueses. ¿Por qué se les llamaba así? Porque vivían en burgos, ¿no? Los burgos eran las primeras ciudades que se habían de una otra manera creado alrededor de los palacios, de los palacios. Supongamos que teníamos un palacio, ¿no?, aquí, especie de castillo ahí, ¿no? Normalmente estaba cercado, pero alrededor de este palacio, ¿no?, empezaban a haber pequeños pueblos, pequeñas ciudades. A esas ciudades se les conocían como los burgos, que eran ciudades. ¿Y quiénes vivían ahí? Los burgueses, que eran comerciantes. Por debajo del burgués estaba el pueblo, ¿no? Era una clase explotada, una clase sin privilegios, una clase que gracias a ellos vivía la clase alta, la realeza y la nobleza, y desgraciadamente pues eran los más marginados. Entonces, ellos conformaban el antiguo régimen. En algunas revoluciones burguesas que se van a dar, ¿no?, en América y en Europa. La primera revolución que se va a dar va a ser en América, ¿no?, en, en el norte de América, ¿no? Las colonias inglesas en ese tiempo, ¿no?, estaban conformadas por tres estados, ¿no? Esos tres estados llega un momento en el cual se independizan, ¿no? Y a eso se le conoce como la independencia de las 13 colonias. ¿Cuándo se independizan ellos? Ellos se van a independizar en 1776, ¿no? Es el año en el cual se independizan las 13 colonias. Bueno, ahora, ¿por qué se independizan? Se independizan por toda la idea de la ilustración, pues, ¿no? Recordarás que Inglaterra y Francia, donde se había creado la ilustración, posteriormente esas ideas cruzan el charco, pues, ¿no? Y llegan a dónde? Llegan a América del Norte. En América del Norte, los colonos ingleses, ¿no?, empiezan a leer a Rousseau, empiezan a leer a Voltaire, empiezan a leer a Montesquieu, y es ahí donde se
se les prende el foco, pues, ¿no? Y empiezan a, de una otra manera, cuestionar al reinado, pues, ¿no? Hay que mencionar, chicos, que hasta ese entonces Estados Unidos era una colonia inglesa, pertenecía a Inglaterra, por eso era una colonia inglesa. Pero debido a que en este siglo, pues, ¿no? Todos los reyes eran absolutos, ¿no? Entonces, por ejemplo, los colonos norteamericanos, ellos buscaron tener representación dentro de las cortes o en el parlamento inglés, la cual el rey no les dio. Buscaron también, ¿no?, que los tributos que se le daba al rey de Inglaterra sean menores, los cuales también el rey no aceptó, ¿no? Entonces, por todos estos elementos o estos factores, al final los colonos ingleses deciden independizarse, ¿no? Y para ello, pues, ¿no?, 1776 se independizan, ¿no? Dan, en este caso, su grito de libertad. Producto de ello es que van a firmar acá la primera constitución que ellos van a tener, que es la Constitución de Virginia, ¿no?, en la cual los 3 estados firman esta constitución y promueven derechos, ¿no? Derechos como la libertad, promueven los derechos a el derecho, por ejemplo, a la vida y el derecho a la búsqueda de la felicidad. Y es así como surge Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos va a surgir a partir de la independencia de las 13 colonias. Por ejemplo, acá tenemos algunas características, ¿no?, del Acta de Independencia de los Estados Unidos, ¿no?, de 1776. Para los norteamericanos, ¿no?, existencia de los derechos naturales y de la igualdad, ¿no? Por ejemplo, todo hombre ha recibido de su Dios ciertos derechos naturales como la vida, la libertad y la conquista de la felicidad. Finalidad jurídica del Estado, proteger esos derechos, ¿no?, que vienen a ser la vida, la libertad y la conquista de la felicidad. También tienen derecho a la soberanía popular. ¿Eso qué quiere decir? El poder del gobierno no radica en el gobierno, sino radica en el pueblo, ¿no? Y el derecho a la insurgencia y de elección. Cuando un gobierno es destructivo del objetivo al cual se estableció, el pueblo tiene todo el derecho de ¿qué? De modificar o destruir ese gobierno, ¿no?, que no le brinda seguridad, ¿no?, y elegir otro que sí lo haga, ¿no? Entonces, estas vienen a ser algunas de las directivas que, bueno, se hizo dentro de la independencia de las 13 colonias. Posteriormente, ya a finales del siglo, ¿no?, 1789, ¿no?, Francia, cansada pues de lo déspota que eran sus reyes, también decide rebelarse, ¿no? Producto de ello se da la Revolución Francesa. Con la Revolución Francesa, pues los franceses obtienen también su libertad, ¿no? Matan, ¿no?, a su rey de ese entonces. Quien gobernaba en ese entonces estaba, ¿no?, el rey Luis XVI y María Antonieta, su esposa, ¿no? Ambos van a ser decapitados por la guillotina y es así como de una otra manera se le pone fin, ¿no?, al reinado ¿no?, de los reyes de Francia. Entonces se dan estas dos revoluciones. 1776, la independencia de las 13 colonias en América, y para 1789, la revolución, en este caso, francesa. Con ello, ¿no?, prácticamente pues se destabiliza muchos reinos, ¿no? Muchos reinos, producto de la Revolución Francesa, es que empiezan de una otra forma a eliminar las monarquías absolutistas, viendo de que el pueblo se puede sublevar, los demás reinos deciden cambiar de estrategia, ¿no?
y eliminan un poco las monarquías absolutistas y cambian a monarquías de la Ilustración. Se vuelven monarcas ilustrados. Monarcas ilustrados. Esto, bueno, lo hacen con el fin de que no se rebelen, ¿no? Y no los maten, como pasó con Francia, ¿no? Porque en Francia mataron o eliminaron, pues, a su rey, quien era Luis XVI, ¿no? Y a su tan querida esposa, María Antonieta. Entonces, a partir de ahí es que los reyes cambian, ¿no? A una monarquía más ilustrada, ¿no? Donde tratan de utilizar algunos elementos de la ilustración, pero que tampoco van a resultar. Es en ese contexto que en el Perú se dan también las famosas reformas borbónicas. Se les llama así porque la dinastía que va a gobernar al Perú en ese entonces es la dinastía de los Borbones. Un ratito acá. A ver. Bien, España tenía colonias ¿dónde? En América, ¿no? Nosotros éramos una colonia de España. Así como Estados Unidos fue colonia de Inglaterra, el Perú y muchos de los países, ¿no? Eran colonias de España. El problema es que en España muere Carlos II. Carlos II se muere Carlos II, pero muere sin descendencia, o sea, Carlos II muere sin dejar hijos. A ver acá. Muere sin descendencia. A la muerte de Carlos II era rey de España. Era rey de España. Entonces Francia e Inglaterra deciden ser reyes de España, ¿no? Uno porque, bueno, España, bueno, Carlos II era, bueno, en sí eran familias, ¿no? Eran familias que se habían distribuido en muchos reinos, y Carlos II pertenecía a la familia de Austria, ¿no? Y como Francia estaba cerca a Austria, entonces los franceses dijeron, no, entonces, si Carlos murió y no dejó descendencia, a mí me tocaría gobernar España. A lo que también Inglaterra dijo, no, yo también quiero gobernar España. Entonces, al final, ¿cómo se soluciona el problema? Bueno, simplemente Francia decide gobernar España. Para ello va a nombrar a quién? A Felipe V. Felipe V va a ser el primer rey Borbón, o sea, rey francés, un rey francés que gobierna en este caso, ¿no? España. Y para que Inglaterra no se sienta mal, lo que hace España es firmar el famoso Tratado de Utrecht. El Tratado de Utrecht. Tratado de Utrecht. ¿Qué era el Tratado de Utrecht? El Tratado de Utrecht era un tratado de libre comercio, como su propio nombre, era un tratado de libre comercio. De libre comercio. Durante muchos años, tanto Portugal no tanto, sino Francia e Inglaterra, ellos eran reinos que habían querido, ¿no? Comercializar con América del Sur. Tanto Francia
como Inglaterra eran reinos que querían comercializar. Claro, no lo podían hacer, ¿por qué? Porque el único que podía comercializar con España, con América del Sur, era España, ¿no? A eso se le llamó pues un monopolio comercial, ¿no? Donde España era el único que podía vender cosas a, a sus colonias, ¿no? Otros países no podían hacerlo, otros reinos no podían hacerlo. Había un monopolio comercial. Pero con el Tratado de Utrecht se elimina esto. Con el Tratado de Utrecht, Inglaterra y Francia también empiezan a comercializar con América del Sur. Empiezan a comercializar con América del Sur. Ahora, ¿eso está bien? Sí, por un lado está bien, pero por otro lado también está mal. ¿Por qué? Porque España teme, ¿no?, que le pase lo que le pasó a Francia, pues, ¿no? Y obviamente le va a pasar. ¿Por qué? Porque en Francia, recuerda que acá se va a generar, ¿qué? La Ilustración. Y en Inglaterra también se genera la Ilustración. Entonces, los ingleses y los franceses con el tiempo no solo venden mercadería, sino que también venden ideas a América del Sur. Y la idea que más van a vender, ¿cuál es? La famosa libertad. La libertad. Es por eso que de esos países nos viene, ¿no?, la idea de libertad, ¿no? Y que poco a poco en América del Sur eso va a anidarse y posteriormente van a surgir, ¿no?, ideas como, ¿no?, la independencia, pues, ¿no?, la independencia del Perú. Porque hasta ese entonces, siglo XVIII estamos hablando, éramos colonia de ¿quién? De España. España pertenecíamos a España. Pero a partir de este siglo, con las reformas borbónicas y con el Tratado de Utrecht, ¿no?, empieza a haber un comercio, ¿no? Un comercio. Bueno, las reformas borbónicas, chicos, así se les llama a los cambios o a las reformas que hicieron los famosos reyes borbónicos, ¿no? Reyes que se inicia con Felipe V, el rey loco también llamado, hasta, bueno, con Carlos III. Carlos III es el que prácticamente aplica las reformas borbónicas. Se encarga de aplicar las reformas borbónicas. Ahora, ¿por qué aplicaron las reformas borbónicas? ¿Cuál era el ideal de la dinastía borbónica? El ideal era, en primer lugar, la reestructuración del Imperio Español, ¿no? Que España vuelva a ser un imperio. Porque desgraciadamente para ese entonces, España ya no era un imperio. ¿Quién se había desarrollado más que España? Inglaterra. Inglaterra se había desarrollado más. ¿Y por qué se había desarrollado más? Por la famosa revolución industrial, ¿no? El reino de Inglaterra era más desarrollado que España. España fue un imperio, sí, pero en los siglos XV. Y no fue un imperio por su tecnología, sino fue un imperio por todo el oro y plata que saquearon de América del Sur. Por eso fue un imperio. Pero ahora la situación estaba cambiando, ¿no? En Inglaterra se había generado la revolución industrial, se había dado una producción, había una sólida, ¿no?, actividad, inclusive había parlamento, ¿no? El parlamento inglés se va a inaugurar. Entonces con eso, de una otra manera, el reino de Inglaterra se desarrolla más que España, ¿no? Igual pasa con Francia, ¿no? Diríamos que el último país, la última rueda en el coche dentro de los reinos era España, ¿no? Por eso que el ideal de los Borbones era reestructurar todo ese imperio. Otro era reformar el sistema económico, ¿no? Por eso es que firman también el Tratado de Utrecht. Pero no solo lo firman porque quieren abrir un libre mercado, sino también buscan obtener más ingresos. ¿De dónde? De su colonia, de España. Lo mejor dicho, de América. Y también mayor control de sus colonias, pues, ¿no? Para ello, dividen al virreinato del Perú. El virreinato del Perú era el virreinato más importante de América
del Sur, el Virreinato del Perú. En sí habían dos virreinatos, ¿no? El Virreinato del Perú, en América del Sur, y en América Central se encontraba en México el Virreinato de Nueva España. Esos eran los dos virreinatos. El Virreinato de Nueva España en México y el Virreinato del Perú en América del Sur. Pero con la reforma borbónica se crean dos virreinatos más. Se van a crear dos virreinatos más. Un virreinato en el norte y un virreinato en el sur. El virreinato en el norte va a recibir el nombre de el Virreinato de Nueva Granada. Era acá, Virreinato de Nueva Granada. Que va a tener su sede en el país de Colombia, ¿no? Bogotá. Bogotá. Y en el sur se creó otro virreinato, el Virreinato del Río de la Plata, que tiene su sede ¿dónde? En Buenos Aires. Virreinato del Río de la Plata, Buenos Aires. Buenos Aires. Y claro, eso también fue un error de la reforma borbónica. ¿Por qué? Porque con el tiempo estos virreinatos que están más cerca al Océano Atlántico van a recibir más influencia de Inglaterra y de Francia. Y posteriormente de aquí van a surgir las corrientes libertadoras, pues, ¿no? La corriente libertadora del sur surge en el Virreinato de Río de la Plata con San Martín. Y en el norte, en la capitanía de Venezuela, va a surgir pues Simón Bolívar con la corriente libertadora del norte. Entonces, así como diríamos que al final las reformas no beneficiaron tanto a los reyes, sino más bien a las colonias. Bueno, algunas reformas que hicieron, ¿no? El libre comercio, el Tratado de Utrecht, la división del Virreinato del Perú, la cual ya hemos hablado, en dos, ¿no? Virreinato de Nueva Granada y el Virreinato de Río de la Plata, ¿no? Y nombraron a José Antonio Areche visitador, ¿no? ¿Visitador de qué regiones? De Perú, de Chile y de, en este caso, Ecuador. O Colombia en ese entonces, ¿no? Que era el Virreinato de Nueva Granada. Por otro lado, también hubo una expulsión de los jesuitas, ¿no? Hasta ese entonces, las reformas borbónicas no solo cambiaron todo el tema en cuanto al territorio peruano y al comercio, sino también a las actividades dentro de la sociedad. Las reformas borbónicas solo buscaban beneficiar a los españoles originarios, no a los criollos, ¿no? Hasta ese entonces los criollos ocupaban grandes cargos, pero con las reformas borbónicas muchos criollos fueron despedidos de sus cargos y solo se contrataron a españoles nacidos obviamente en España. Y eso generó también una rencilla por parte del criollo, ¿no? El criollo, viéndose desplazado por el español, decide pues también hacer una revuelta, ¿no? Que posteriormente se va a llamar la independencia, ¿no? Se empiezan a independizar. Entonces, claro, y muchos, hay que mencionar que en esa época, en la época ya colonial, ¿no? En el virreinato, muchos criollos un grupo se dedicaba al comercio, pero otro grupo se dedicaba mucho, eran intelectuales, ¿no? Eran profesionales, ¿no? Muchos de los cuales se habían desarrollado ¿dónde? En las escuelas jesuitas, ¿no? Porque los jesuitas tenían ideas ilustradas. Como la ilustración estaba de moda, entonces los jesuitas dictaban, ¿no? Ese tipo de ideas, daban ese tipo de ideas, ¿no? Obviamente eso fue visto por los reyes como algo negativo y los empezaron a expulsar. Fueron expulsados no solo de las colonias de América, ¿no? Sino también de la misma España, ¿no? Empezaron a echar los jesuitas.
les quitaban sus propiedades, les expropiaban sus monasterios. Entonces todo eso fue un cultivo para que, bueno, posteriormente se dé la independencia. Pero antes de que se dé la independencia, algunas, ¿no? Se van a dar algunas revueltas indígenas, ¿no? La más conocida tal vez como la de Tupac Amaru II y la de Juan Santos Atahualpa. Bien, chicos, entonces esas vienen a ser el tema de hoy, ¿no? El tema de la clase, el tema de las reformas, en este caso borbónicas, ¿ya? Entonces las reformas borbónicas tienen un antecedente que viene a ser, pues, ¿no? La Ilustración, la Revolución Industrial, ¿no? Y también las monarquías absolutas, ¿no? En ese proceso es que surgen estos reyes borbónicos, que no son otra cosa que una monarquía ilustrada, ¿no? Tratan de... gobernaban, pero sin el pueblo, ¿no? Porque al final, en esencia, seguían siendo monarquías absolutistas. Dividir un poco el poder, firmar algunos tratados, no los hacía ilustrados, ¿no? La gente ya estaba cansada de ellos y es por eso que, bueno, se dan estas reformas, ¿no? Estas actividades. A ver, vamos a resolver tu compendio, ya tu módulo, ¿no? Evaluando el aprendizaje, ¿no? Primera pregunta, ¿no? Si por A o B todavía no tienes tu módulo, bueno, copia las respuestas. Cuando lo tengas, lo puedas, ¿no? Copiar en tu módulo. ¿Sí? A ver, dice completa el siguiente organizador de información. ¿Ya? Vamos a completar entonces. Con rojito, a ver. La ilustración, ¿qué es la ilustración? Bueno, es un movimiento, que ponemos, ¿no? Movimiento ideológico, ¿ya? Literario también, ¿no? Literario, ¿ya? Y científico, ¿no? A ver. En Europa, ¿no? Allá, acá, movimiento ideológico, literario y científico, ¿no? Basado en la razón. Basado en la razón. Basado en la razón. ¿Dónde se desarrolla la ilustración? La ilustración se desarrolla en Europa. Europa. ¿Quiénes fueron sus representantes? Tres representantes, ¿no? Tenemos acá a Montesquieu, tenemos a Voltaire y tenemos a Rousseau. ¿No? Rousseau. Esos vienen a ser sus representantes. ¿No? Se caracterizó por, bueno, por proponer la libertad, ¿no? ¿No? ¿Qué más? La fraternidad, ¿no? Fraternidad. La solidaridad, solidaridad y la soberanía popular. Soberanía popular. A ver, cuestionó al sistema absolutista, ¿no? Al antiguo régimen absolutista. Antiguo régimen absolutista. No, régimen absolutista. Este régimen se caracterizó por
por tener una alianza política, ¿no?, entre la iglesia, ¿no?, y el rey, pues, ¿no? También por la concentración del poder, ¿no? Concentración del poder, concentración del poder. Recuerda que el rey era quien gobernaba todo, ¿no? Y también por la opulencia, pues, ¿no? Opulencia de la clase de la nobleza o de la realeza y la nobleza. A ver acá, propuse ideales como, bueno, esto, a ver. Ya. Bueno, acá un lapsus. Bueno, los ideales son la libertad, que diga ya. Acá la libertad, ¿no? Acá la fraternidad, la solidaridad, ¿ya? Y la soberanía popular, ¿no? Bueno, ambas, tanto la ilustración como el antiguo régimen, entraron en contradicción, ¿no? Producto de ellos que se van a generar en 1776, ¿no? Se da la independencia de las 13 colonias. Y en 1789 se da la Revolución, ¿no?, Francesa. La Revolución Francesa. Entonces, bueno, ese es el cuadrito que, ¿no?, hay que rellenar, chicos, en sus módulos. A ver, siguiente, vamos. Dice, ¿qué sectores sociales fueron afectados por las reformas borbónicas? Menciona al menos cuatro reformas que muestren este perjuicio, ¿ya? A ver, los burgueses, los burgueses o los colonos burgueses, ¿ya? Los colonos burgueses. ¿Con qué obviamente se perjudicaron? Con el Tratado de Utrecht. Tratado de Utrecht. Porque obviamente al traer recuerda que, bueno, España, ¿no?, era el único que podía comercializar con América. Pero eso se rompió debido al Tratado de Utrecht. Con el Tratado de Utrecht, monarquías como Francia e Inglaterra ahora también podían, de una u otra manera, comerciar con América. Es ahí donde obviamente los colonos burgueses o los comerciantes, ¿no?, ellos se van a ver afectados, porque van a ver mercaderías que van a llegar de otros lugares, mejores inclusive que la mercadería de España, ¿no?, con el cual se van a perjudicar. ¿Quiénes más? Los jesuitas. Jesuitas. Los jesuitas también van a ser un grupo, ¿no?, que se va a perjudicar, ¿no?, con la expulsión. Con la expulsión. Otros que tenemos ahí también es la aristocracia, ¿no?, criolla. La aristocracia criolla, ¿no? ¿Por qué? Porque van a ser reemplazados, ¿no? Son reemplazados. Reemplazados por la aristocracia española. Y bueno, y también en este caso, los indígenas también.
los indígenas también van a ser afectados. ¿Por qué? Por el alza de tributos, el alza de impuestos. Porque una de las reformas borbónicas no solo era pues abrir el libre comercio, sino también obtener más impuestos, más tributos. Y bueno, desgraciadamente en la época virreinal quien pagaba gran parte de los tributos no eran los criollos ni la aristocracia, sino eran los indígenas, ¿no? Por eso que este sector se va a ver perjudicado con estas reformas borbónicas. Dice, ¿por qué el rey Carlos III se convirtió en la figura más representativa del siglo XVIII? Bueno, porque él aplicó las reformas borbónicas. Porque él aplicó las reformas borbónicas. Reformas borbónicas. Por eso que, bueno, fue el más importante. Carlos III es quien va a aplicar, ¿no?, las reformas borbónicas ya en las colonias de América. Bien, chicos, y para terminar, ¿no? Dice 4. En el siguiente mapa ubique los virreinatos y capitanías del siglo XVIII. Coloca el número según corresponda. A ver. Tenemos la capitanía de Santiago de Chile, que vendría a ser acá 5, ¿ya? Entonces la capitanía de Chile, y teníamos la capitanía de Caracas, ¿no? O sea, en Venezuela. Es 4. Se nombraban capitanías a los lugares que todavía no habían sido explorados, o lugares que tenían tribus muy salvajes. Es por eso que se nombraban capitanías. Debido a que eran tribus que todavía no se subyugaban al dominio español, se les nombraba así capitanías, ¿no? ¿Por qué? Porque había un fuerte ejército, caballería, eran los lugares más protegidos, debido a que la población en esos territorios era más hostil contra los españoles. Es por eso que el rey de España y los virreyes, ¿no?, decidieron, ¿no?, crear 2 capitanías ahí, ¿no? La capitanía de Santiago de Chile y la capitanía de Caracas, o de Venezuela también le van a llamar. Por otra parte tenemos el Virreinato Río de la Plata, ¿no?, que tenía como sede Buenos Aires. Y el Virreinato de Nueva Granada, que tenía como sede Bogotá. 3. Bueno, de esos 3 virreinatos que habían, porque teníamos 3, ¿no? Bueno, el Virreinato de Nueva Granada, el Virreinato del Perú y el Virreinato del Río de la Plata. El más importante de los virreinatos, ¿cuál era? El Virreinato del Perú. El Virreinato del Perú era el más importante, era la cabeza. Si bien es cierto, existían 2 virreinatos más, pero esos 2 virreinatos más prácticamente cumplían una función más administrativa. ¿Por qué? Porque recuerda que, bueno, el Virreinato del Perú, antes de que se crearan los 2 últimos virreinatos, era un gran terreno, ¿no? Abarcaba prácticamente pues la mitad, ¿no?, de lo que es América del Sur. El problema fue que cuando llegó a crecer tanto el Virreinato del Perú, ya era difícil administrar, ¿no? Es ahí donde surgen problemas de corrupción, problemas pues, ¿no?, problemas internos, ¿no?, dentro de este sistema, ¿no?, que es el Virreinato del Perú. Es por eso que el rey de España decide, ¿no?, dividir el Virreinato del Perú en 2 virreinatos más, ¿no?, el Virreinato Río de la Plata y el Virreinato de Nueva Granada, que prácticamente eran virreinatos pero más administrativos, porque la sede, la cabeza de todo el virreinato seguía estando ¿dónde? En Perú. Es por eso que cuando San Martín en el sur se independiza, en Buenos Aires, bueno, más que todo en Córdoba, ¿no?, en la zona de Mendoza, se independiza San Martín
viene al Perú, pero no viene para hablar, sino viene para eliminar el virreinato. Porque de nada le sirve a San Martín independizarse si el virreinato del Perú todavía está vigente. Igual pasa con Bolívar, ¿no? Bolívar cuando da su grito de libertad en la zona del norte, en Caracas, también bajan hasta Perú. ¿Para qué? Para eliminar el virreinato del Perú, ¿no? Porque ambos libertadores se dan cuenta de que si no eliminan a la cabeza, que es el virreinato del Perú, prácticamente no van a ganar nada, ¿no? La independencia que han hecho tiene las horas contadas, porque del virreinato del Perú salían ejércitos para aplacar cualquier sublevación contra el imperio español, ¿no? Es por eso que al final estos libertarios, estos libertadores, vienen al Perú pues con la idea de eliminar, ¿no?, al virreinato del Perú. Bueno, y por último tenemos el dominio, en este caso, de Portugal. La 6. Claro, Brasil, bueno, el Brasil. Claro, hay un tratado que es el famoso tratado de Tordesillas, donde con el tratado de Tordesillas hay una división entre lo que viene a ser el territorio de Brasil y el territorio, ¿no?, en este caso de España, ¿no? Brasil perteneciente a Portugal, y bueno, los territorios aledaños a Brasil, bueno, perteneciente a España. Conocido también como el Imperio de Brasil, ¿no? Conocido como el Imperio de Brasil. Bien, chicos, esas serían las claves entonces de este tema, ¿no? Entonces, bueno, hemos abarcado un poco, ¿no?, inicios del siglo XVIII. Nos faltaría hablar sobre, bueno, ya el próximo tema, el tema de las rebeliones indígenas y las rebeliones criollas, ¿no?, con el cual, bueno, tenemos ahí la de Tupac Amaru con Juan Santos Atahualpa, y también los criollos con Francisco de Sela, Toribio Rodríguez de Mendoza, los hermanos Pumacagua, que ellos también son parte de bueno, de este periodo de revolución. ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos? Consulta. Bien, creo que están mudos, entonces, bueno, debe ser por el frío tal vez, aunque ya son las 12. Bien, chicos, entonces, si no hay alguna duda, consulta, bueno. Bien, chicos, entonces nos toca todos los lunes a estas horas y bueno, cuídense. Entonces conmigo hasta aquí, chicos, Profesor, ¿no? Sí, dime. ¿va a haber tarea? Sí, la tarea está en su módulo, ¿ya? Ya, profesor, gracias. Y también, bueno, el tema ahí de su... Dos tareitas en sí, pues, ¿no? La primera, hacer un resumen de lo que viene a ser la clase de hoy. Ese resumen tú lo puedes hacer a través de un organizador, ya sea en este caso, llaves, mapa conceptual, mapa mental, ¿no?, el que tú prefieras, ¿no? A través de un organizador me haces el resumen de la clase de hoy, ¿no? Acá un ejemplo, ¿no? A ver, vamos rápidamente acá, ¿no? Lo borramos esto. ¿Ya? Por ejemplo, por ahí no quieres hacer llaves, ya, bacán. Pones entonces el Perú en el siglo ya 18. Ya, listo. Entonces lo haces tal vez en llaves, quieres, ¿no? Listo, ¿no? Entonces puedes poner acá la ilustración, ¿no? De ahí tal vez
representantes o tal vez ideales, qué sé yo, ¿no? De ahí las dos revoluciones, ¿no? La revolución, bueno, la independencia de las 13 colonias, de ahí viene, bueno, la revolución francesa, ¿no? Y así. Bueno, entonces, parece. ¿No? Y último ya, las reformas borbónicas. ¿No? Es un esquema de llaves, ¿no? O lo puedes hacer tal vez, ¿no? En mapa conceptual, ¿no? Ustedes ya ven. ¿Ya? ¿No? Igual, Perú en el siglo XVIII. ¿No? Igual ponen, ¿no? Antecedentes o contexto y listo. ¿Ya? Así como lo pueden en este caso manejar. Sí, Michael, ¿alguna duda? No, profe, ninguno se levantó solita la mano. Ah, ya. Entonces, para eso nomás. Entonces, es así. Esa es la primera chambita que hay que hacer, ¿no? O sea, tu resumen, un resumen simple nomás, ¿no? No le vayas a poner texto, no, porque ya el texto lo tienes en tu material, ¿no? Simplemente esto es para, de otra manera, ver que hayan estado en clases, pues, ¿no? Y la otra ya es la del mismo compendio, ¿no? O del módulo, ¿no? En el módulo ustedes tienen una tarea que también son preguntas simples, son, ¿no? Que también están en el mismo módulo, ¿no? O sea, dando una repasada más al módulo, leyendo un poco más, ¿no? Van a poder responder, ¿no? Entonces, todo eso, bueno, eso nomás son las dos tareitas que hay, bueno, por así decirlo, ¿no? Bueno, la primera es más fácil, la segunda es un poco más tranquila, pues, ¿no? Pero por el tema de las tareas, ¿no? Pero todo está en su módulo, chicos, ¿ya? Creo que aparte se están grabando las clases y bueno, ya ustedes van a tener acceso también a las clases, así que si no han entendido algo, vuelven a ver el video y ya, pues, ¿no? Refuerzan más el conocimiento, ¿ya? Esa es así como va a estar en tu cuaderno, ¿no? Entonces, en tu cuaderno, chicos, tu, tu resumen, ¿no? A través de un organizador y la resolución de la tarea. Bien, chicos, hasta ahí pues este tema de hoy. Cuídense, nos vemos. Hasta luego. Chao, profe. Hasta luego, profesor. Profesor. Hasta luego, profesor.